Llega un punto en el que tengo que elegir entre la profesión que estaba estudiando y jugar fútbol. Yo veía, o sea, obviamente el fútbol es mi pasión, Claro. pero también era realista. Yo soy de una promoción que te menciono algunos arqueros y me vas a decir, obvio, se te complicaba un poco, ¿no? Johnny Vega, Fischer Guevara. Estuve en la escuela de arqueros, con Paco Bazán, bueno, mucho más chico que nosotros, pero Salomón Lidman estaba. En algún momento va Chiquito Flores, ya entrenaba con nosotros Miguel Miranda. Hay dos personas que influyeron mucho en mi carrera. Uno es el profesor Manuel Carrizales, que en la escuela de arqueros particularmente yo creo que a muchos nos marcó su metodología, nos marcó su forma de ser. Empezar la escuela de arqueros de Lima con Lucho Aldave, ya proponía una metodología de entrenamiento. Te estoy hablando ¿Qué año? comienzo de los años 90. El entrenador de arqueros muchas veces era un ayudante de campo, un asistente técnico que le pateaba 10 pelotas a un arquero y el típico entrenamiento antiguo. Hola, ¿qué tal? Yo soy Reinaldo Ramos y sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de El Blog del Arquero, el podcast. El Blog del Arquero, el podcast es una producción de Arco en Cero. Hoy con nosotros Coco Mavila. ¿Qué tal, profe? Reinaldo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Gusto. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Para mí, la verdad es que es importante estar aquí en tu blog, lo he visto y lo sigo cotidianamente, así que encantado de poder estar acá. Bueno, profe, primero el agradecimiento porque era una invitación que tenía pendiente, que estaba esperando la oportunidad de que usted estuviese acá en Perú y casualmente vi en las redes que estaba acá en Perú y no dudé en hacerle la invitación. Profe, comencemos. ¿Cómo inicia Coco Mavila en esto del mundo del fútbol? Bueno, para empezar, siendo arquero, ¿no? Desde muy niño, además, yo tengo fotos en casa donde estoy en el nido, estoy desde muy chico, hay fotos que incluso yo no recuerdo ese momento, y ya soy el arquero del equipo, en este caso del nido, del kinder, ¿no? O sea, estamos hablando 4 o 5 años, sí, 4 o 5 años. Y bueno, en casa igual me comenta, tengo un primo que vive conmigo, mayor, me lleva 12 años, y él me dice que desde que era niño, él siempre, que jugaba conmigo, él me lanzaba el balón y yo siempre la tomé con las manos, siempre la agarré. Entonces, yo creo que eso ha sido algo que vino conmigo. Qué bueno, profe. Profe, y a nivel ya formativo, ¿cómo comienzas? ¿Estuviste en alguna academia? ¿Cuál es el último recuerdo que tienes o el primer recuerdo que tienes como arquero? Bueno, como te digo, empecé ahí, luego en el colegio jugué bastante, ya después estuve en algunos equipos. Bueno, me inicio como mucho jugando fulbito también. El barrio y la pista ayudó mucho también, jugando en Campo de Marte. O sea, mira, te estoy hablando década de los 80. Este primo que te digo me llevaba y jugaba con chicos mucho mayores que yo, igual en el barrio, yo soy de Breña. Me tocó jugar en la pista también. Luego pasó a la UAI, donde empiezo a jugar un poco más de fulbito. Y luego ya pasó en algún momento también a jugar fútbol 11, ¿no? Estuve en la Academia Zúñiga. Bueno, luego ya también empiezo a jugar un poco de ligas. Jugué en la Liga de Pueblo Libre, jugué en la Liga de Lurín. Y llega también en algún momento alguna invitación. Estuve un año en Deportivo Municipal, compartí ahí algunas canchas, y luego también llegué hasta segunda profesional, ¿no? Ahí es cuando bueno, estoy en Meteor una temporada, y la verdad es que llega un punto en el que tengo que elegir entre la profesión que estaba estudiando y jugar fútbol. Yo veía, o sea, obviamente el fútbol es mi pasión, Claro. pero también era realista. Yo soy de una promoción que te menciono algunos arqueros y me vas a decir, obvio, se te complicaba un poco, ¿no? Johnny Vega, Fischer Guevara. Estuve en la escuela de arqueros, con Paco Bazán, bueno, mucho más chico que nosotros, pero Salomón Lidman estaba. En algún momento va Chiquito Flores, ya entrenaba con nosotros Miguel Miranda, y después tengo una anécdota que siempre digo. Hay dos personas que influyeron mucho en mi carrera. Uno es el profesor Manuel Carrizales, que en la escuela de arqueros particularmente yo creo que a muchos nos marcó su metodología, nos marcó su forma de ser, nos marcó la formación que nos dio, obviamente, el proyecto que era ESARLI, que era la Escuela de Arqueros de Lima, con Lucho Aldave. Ya proponía una metodología de entrenamiento. Te estoy hablando ¿Qué año? comienzo de los años 90. Y es un proyecto, bueno, que se convierte en realidad con la consolidación de muchos arqueros que llegan al fútbol profesional,
y que ahora muchos también continuamos en el entrenamiento de arqueros. Profe, ¿puede ser ese uno de los primeros proyectos de arqueros netamente acá en el Perú? Es el primero, Es el definitivamente. primero. O sea, en ese momento ya se veía la figura de entrenador de arqueros, ¿no? En esta época, te estoy hablando finales de los 80, comienzos de los 90, el entrenador de arqueros muchas veces era un ayudante de campo, un asistente técnico que le pateaba 10 pelotas a un arquero y el típico entrenamiento antiguo. Pero ya también entra la figura, por ejemplo, de Lucho Ruiños, ya entra el profesor Rafael Asca, que para nosotros ha sido pues, un padre, ¿no? Por lo menos los que participamos en la Escuela de Arqueros. Y ya también está Manuel Carrizales. Luego viene ahí nomás, por una lesión, que empieza ya también a trabajar como profesor Humberto Camino, que bueno, hoy por hoy es una eminencia en temas formativos y en temas de capacitación. Así que sí, definitivamente la escuela de arqueros ha sido el proyecto, yo creo, más importante en cuanto a la formación de arqueros en el Perú. Profe, y ahí cuando decides ya parar como arquero, ¿qué viene después? Bueno, yo en realidad hago una transición del fútbol hacia el futsal. Ok. Yo soy socio de la UAI, bueno, desde desde muy chico, de la Asociación Cristiana de Jóvenes que está en Pueblo Libre, y justo se da el primer experimental nacional de fútbol de salón, de futsal. Antes ya se había jugado futsal, cuando yo era chico recuerdo haber también jugado ese campeonato, pero ya la federación organiza un primer torneo, entonces hago la transición, la UAI empieza a jugar el campeonato de futsal y empiezo a atajar en futsal, ¿no? Entonces hice la transición bueno, paralelamente igual seguía jugando fútbol en ligas y bueno, así seguí, ¿no? Pero bueno, yo también ya me desarrollé en mi profesión, soy licenciado en marketing, así que en ese momento trabajaba ya y compartía el deporte con el trabajo. Profe, cuando eso, o sea, en eso estabas estudiando marketing. Sí, claro. Profe, y, o sea, porque el marketing para nosotros es un concepto relativamente nuevo, ¿no? Sí, bueno, te estoy hablando que yo entré a estudiar el año 94. Ya se Así que manejaba sí, este sí, sí, marketing. sí, ya había, ya había. Lo que pasa es que, bueno, hay algunos conceptos que relacionan, y obviamente están muy relacionados con la publicidad y con las ventas, pero el marketing tiene toda una Ah, es todo estructura mucho más grande, con la investigación de mercados, el desarrollo de producto, el marketing estratégico, o sea, hay toda una línea que viene también por ahí. Entonces, bueno, yo empecé a trabajar, me pasó que donde yo jugaba en ese momento no nos pagaban como 4 meses, ganaba $200 y paso a trabajar en una empresa donde el primer sueldo era $1000. Entonces, no la pensé, no la pensé, los verdes mandan. Sí, ¿ves? Profe, y como entrenador, ¿cómo es Mira, esa semillita? yo el año 2005 me mudo a Bolivia. Ya. Y Desde el 2005. desde el 2005 estoy en Bolivia. Estamos hablando de 20 años ya. Claro, ahora en julio se cumplen 20 años. La invitación justo de un ex compañero del padre, un ex compañero Daniel Maldonado, que tenía un gimnasio en Santa Cruz, entonces conversamos algo para que yo vaya en algún momento a hacerme cargo. Bueno, al final no se dio, por mi profesión decido quedarme. Y es así como el año 2010, la U campeón en el 2009, el 2010 va a jugar Copa Libertadores con Blooming, le toca el mismo grupo de Blooming, Santa Cruz. Yo soy un poquito hincha de la U y se contacta conmigo, en esa época, mira, había correo electrónico, Miguel Miranda. Bueno, con Miguel Miranda teníamos una amistad desde hace muchos años, en algún momento incluso íbamos a jugar a su casa, en fin. Y me manda un correo electrónico y me dice, Coco, necesito un informe sobre Blooming. Y yo en ese momento estaba cero fútbol, estaba desligado, estaba completamente relacionado solamente con mi profesión. Y por esas cosas del destino, Blooming entrenaba en el estadio y la empresa donde yo trabajaba tenía acceso al estadio en cualquier momento, o sea, porque era entrenamiento a puerta cerrada, pero la parte técnica de todos los restaurantes que habían adentro tenían acceso en cualquier momento por temas de mantenimiento. No, pues me metí con mi lapicerito, con mi libretita, me senté en una esquina y empecé a hacerle el informe, muy artesanalmente se podría decir. Lo pasé me acuerdo que ni siquiera lo hice en Word, lo hice en Excel y se lo pasé por correo electrónico. Ahí le tiré algunos datos, va Blooming, que me reúno con Miguel y bueno, ya después del partido gana la U. Justo yo le dije que el arquero era muy rebotero, bueno, cosas del partido, ¿no? Entonces, el segundo gol, el de Orejuela me parece que es una acción en la cual más o menos se da como le dije que podía pasar. Y no, no, la emoción para mí fue tremenda, ¿no? Tremenda porque viajó gente de acá, estuve con la barra ya también, entonces fue una noche mágica esa, ¿no? Y ahí
es cuando Miguel, ya cuando me reúno después con él, me dijo que el informe le había gustado mucho, que le sirvió mucho. Bueno, en ese momento el técnico era Juan, porque también le pasé unos DVDs y bueno, me dijo, ¿y tú por qué no decides meterle a esto? Que mira, que la verdad que me pareció muy objetivo, marcaste algunas cosas que es interesantes y el 2010 ya decido por internet empezar a buscar cierta información. Entonces empiezo a capacitarme, empiezo a leer algunas cosas, empiezo a ver entrenamientos, pero bueno, yo seguí con lo mío. Y recién el año 2014 es cuando yo doy el salto ya o decido ya empezar con esto del entrenamiento de arqueros. 2014. Profe, y su primera experiencia como entrenador de arqueros fue allá. Sí, sí, sí. En realidad, Desde que te fuiste, prácticamente no has claro, vuelto a Perú. los 10 años que yo tengo como entrenador de arqueros, poco más de 10 años, han sido desarrollados todo en Bolivia. Yo vivía bastante cerca de una escuela de fútbol, pasaba por ahí todos los días. eh, Arturo García, que es el dueño, es un exjugador de la selección boliviana, muy conocido en Santa Cruz, muy conocido en Bolivia. Entonces yo vivía bastante cerca, me acerqué, conversé con él, le expliqué qué era lo que yo quería, que en realidad en ese momento un poco yo quería poner en práctica todo esto que en estos años había leído, estudiado, visto, y le pregunté si había un espacio por esas cosas del destino. El entrenador de arqueros que ellos tenían para la escuela había renunciado un mes atrás, entonces justo ese mes había un espacio. Me dijo, mira, vente, yo quiero ver un par de días tu trabajo y de ahí vemos. ¿Por qué? Porque esa escuela también tenía un equipo, vamos a decir, en la tercera división del fútbol boliviano, que bueno, el fútbol boliviano por su estructura tiene fútbol departamental y luego clasificas a un torneo nacional que te clasifica a la liga. Okay. Entonces tenía un equipo en tercera división y me dijo, me gustaría que también des una mano ahí, pero quiero ver un poco tu chamba. Bueno, a la semana ya llegamos a un acuerdo y ahí es como en noviembre del 2014 empiezo con la escuela, Torito García, y con el equipo 25 de junio, que es el equipo en tercera división, que es el primero en el que empiezo a trabajar. Profe, y de ahí, ¿cuál viene siendo tu primera experiencia con una escuela propia? Sí, bueno, yo el proyecto Invicto, que es mi escuela, A eso me refiero, Invicto. nace mucho antes. O sea, si bien es cierto, nosotros empezamos el primer día de operaciones, vamos a decir, fue el 6 de abril del 2015. El proyecto Invicto nace mucho antes, incluso de cuando yo empiezo a ser entrenador de arqueros. Yo lo vengo conceptualizando como un año antes, y creo que influyó un poco también el haber estudiado esta otra carrera que te digo que es marketing, porque yo sí quería lanzar un producto, vamos a decir Invicto como producto, que se diferencie, ¿no? Entonces Además, yo lo conceptualicé no como una escuela de arqueros. Tenemos una unidad de negocios que se llama Escuela de Arqueros, pero también tenemos la organización de eventos, por ejemplo, bueno, que es algo que ahora a raíz de que me venía a radicar a Perú, lo voy a hacer, que es el Salón del Guante, que es una feria de guantes donde participan todas las marcas de guantes, que eso lo hemos hecho incluso no solo en Santa Cruz, sino también en La Paz y próximamente en Cochabamba. Están las capacitaciones, hemos hecho 3 congresos internacionales por tema pandemia, por temas políticos en Bolivia no pudimos hacer el cuarto, pero hemos tenido expositores argentinos, paraguayos, peruanos, Humberto ha ido más de una vez, participantes incluso que han ido desde Perú. Tenemos la representación del Conmebol Evolución de Arqueros para Bolivia también, entonces Invicto desde que nació como un 360. Entonces, bueno, si bien es cierto, como te digo, empezamos el 6 de abril del 2005, del 2015, perdón, bueno, el proyecto nace mucho antes, ¿no? Y con esta idea de no solamente ser una escuela de arqueros. profe, ¿cuándo se da cuenta Coco Mavila o sea, que aparte está sonando como un entrenador de renombre acá en el Perú? Porque yo sin ser peruano ya te conocía por redes sociales, había visto de pronto algunos trabajos tuyos que manejas también por tu canal de YouTube. ¿En qué momento siente Coco que empieza a crecer, a darse a conocer? Mira, yo, para serte sincero, no, como que todavía no dimensiono, no asumo eso. Sí, las redes sociales obviamente te han ayudado muchísimo.
En algún momento, esto fue el año 2019, tengo la suerte de poder asistir a un congreso en Chile que organiza Boleros Talca. Y bueno, yo en ese momento vivía en Brasil, pero coordiné con todos los bolivianos para ir, eran 11. Y resulta que, bueno, obviamente viajó una delegación. Renzo, por ejemplo, estaba ahí, Renzo Rolano, Joe Montero, Bruno Malqui, viajó César, Cecitar Vega, Julito Romero también. Entonces, había una banda interesante que fue, yo no los conocía, no los conocía, mira, siendo peruano no los conocía, pero sí se acercó uno y me dijo, tú eres fulano de tal. Me dijo, tú eres fulano de tal. Yo le dije, sí, ¿qué tal? Me dice, yo te sigo por redes. Entonces, quizás ahí puede haber sido un primer momento en el cual yo empiezo a decir, ok, mira, entonces se está viendo algo de lo que estoy haciendo, Claro. más allá de Bolivia. Porque, bueno, en Bolivia ya tenía la suerte, y yo en ese momento, de trabajar en el fútbol profesional. Y el fútbol profesional siempre te da una visibilidad diferente, ¿no? Más allá del tema de la escuela también, el congreso que había hecho, las capacitaciones te empiezan a dar. Entonces, en Bolivia quizás se me hacía un poco más normal. Ya traspasar fronteras es un poco más complicado, pero cuando ya se me acerca alguien de Perú Claro. y me dice eso, bueno, ya ahí es donde un poco empiezo a identificar que mi nombre por ahí también se veía bien. Y mucho creo que también va de la mano con la metodología que tú propones, ¿no? A mí siempre me gustó no solamente subir un video, sino subir información con el video. Tenga la información. Es muy probable que tú veas el video y solamente veas el video, pero si vas un poco, por ejemplo, a la descripción, intento decirte que si estamos trabajando algún objetivo específico. Normalmente mis trabajos tienen objetivos técnicos, objetivos físicos, objetivos cognitivos, objetivos psicológicos, que trato de explicarlo en algún momento. También hay ratos en los que no pongo nada porque me doy cuenta de que, y te debe pasar a ti, el video en el que más trabajas tiene 3 vistas, Sí. y el video en el que no trabajaste nada Es se hace viral. el que tú consideras que tiene más enseñanza, más contenido, muchas veces es el que menos le llama la atención de la gente. Sí, yo tengo videos que me demoro 4 horas, 5 horas en editar, en desarrollar el contenido, todo, y llegan, no sé, a 15.000, 20.000, 30.000 vistas. Y yo siempre cuento esta anécdota. Hay un video, a mí me invita el Club Bolívar a dar una capacitación en su predio. Me invita Juan Gambandé, que ahora es entrenador de Defensa y Justicia, entrenador de arqueros, y presentamos, digo presentamos porque yo era parte de los que estaban pasándole pelotas al profe. Presentamos su máquina lanzabalones. Entonces, como yo, bueno, llevé una gente que trabaja conmigo a que lo grabe, grabamos y lo subimos a TikTok, a Facebook. Bueno, el video tiene 3 millones de vistas. Y el video en el que me demoré 4 horas y te muestro parte de mi metodología y te explico algunas cosas, aspectos técnicos, bla, 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 no sé, pues tiene 30.000 vistas. Sí. Entonces pasa. Es parte de. Pero bueno, yo siempre digo que los videos así tengan 100, 200, 1000 vistas, si llega la gente que tiene que llegar es lo importante, ¿no? Porque nosotros entendemos que no todo el mundo está en esto del entrenamiento de arqueros, no todo el mundo es arquero, ¿no? Sí, Pero si pues llega a los que tienen que llegar, yo creo que está llegando, se está expandiendo el mensaje. Profe, ¿cuántos equipos en Bolivia? ¿Llevas la cuenta? En Bolivia, bueno, en el fútbol profesional son 5. He pasado por los 5 equipos. Bueno, en realidad son 7 equipos en Santa Cruz. Hoy por hoy no están en el fútbol profesional Royal Party Real Santa Cruz. Pero bueno, tuve la suerte de estar en Blooming, Oriente Petrolero, Guavirá, que es un equipo con el cual la verdad tengo una afinidad muy linda por todo lo que hemos conseguido en el club. Destroyers, que también es un equipo muy tradicional en Santa Cruz, y Sport Boys, que es un equipo que lleva el mismo nombre acá del Club del Callao, pero bueno, no tiene ninguna vinculación y lamentablemente también por temas políticos era el equipo que en ese momento financiaba el presidente Evo Morales. Entonces cuando hay todo el problema con él, el equipo también desapareció. Y es el último campeón del fútbol cruceño. Así que bueno, es una pena que haya pasado eso, pero bueno, se dio justo cuando nosotros estábamos ahí. Incluso tenemos una arruga ahí Pero también tienes experiencia en la selección de Bolivia, en este caso con el fútbol femenino. Sí. Bueno, ¿Cómo llegas ahí a la selección? mira, el tema de las capacitaciones a mí me ha acercado a mucha gente que anda en la misma sintonía que yo con respecto a aprender todos los días. Es así como el año 2015, mi primer año, antes de cumplir mi primer año como entrenador de arquero, me inscribo a mi primera capacitación presencial que la organiza la ACF, que es la Asociación Cruceña de Fútbol,
y el director académico era Napoleón Cardoso. Entonces con él tuve un acercamiento desde el primer momento, coincidimos mucho en este tema de las capacitaciones, y él ya me había invitado el 2018 y 2019 a poder en algún momento trabajar con él. Y yo te soy sincero, y me imagino que también debe pasar aquí, hay todavía una diferencia marcada, sobre todo en lo económico, entre el masculino y el femenino. Entonces, bueno, yo en ese momento estaba en el fútbol profesional, habíamos conseguido algunas cosas interesantes y bueno, él entendió que no era el momento. Pero el año 2020, justo un poco antes de la pandemia, había el sudamericano sub-20 en Argentina Ya. y había una concentración bastante larga, casi de 3 meses. Y yo estaba sin equipo y el profe me dice, mira, estás sin equipo, vente a trabajar conmigo. Si te llaman, te vas. Ya, perfecto. Y así es como tengo mi primer acercamiento con el fútbol femenino. Ahora, yo ya en la escuela tenía arqueras, ya entrenaba arqueras, y muchas de las arqueras que estaban en la órbita para poder ser convocadas entrenaban conmigo, o alguna de ellas. Entonces sabía cuáles eran las deficiencias, ya empecé también a estudiar un poco la diferencia fisiológica entre un hombre y una mujer, el desarrollo de la fuerza en ambos casos. Incluso, bueno, si hablamos de fuerza también está ligado a la potencia, la pliometría, tamaño del arco, y empiezo a ligar todo, y para mí fue un descubrir espectacular. Y bueno, ahí es cuando tengo la posibilidad de ir a la selección y empezar a plasmar. Y yo siempre digo que esto es anecdótico porque lo normal no es formar en una selección, ¿no? Tú llevas, eliges y entrenas. Pues a nosotros sí nos tocó formar. Y es algo que seguro hasta ahora se va a dar, es una constante, ¿no? Y era todo un reto porque cuando hablas del masculino, perdón, tú dices sí, pues porque un chico de 15, 16, 17 años ya está rondando el 1,80 m, 1,82 m, entonces ya empieza a tener una proyección, la cobertura del arco es diferente. Pero ¿qué haces con una arquera o qué haces con un arquero de 1,67 m? Claro. El reto es otro. O sea, cubrir esos metros cuadrados de una portería es muy diferente. Entonces, fue un reto hermoso, no solamente desde el campo, del trabajo en campo, sino también desde poder plantear algunas alternativas. La ubicación, por ejemplo, no puedes sacar al punto de penal a una arquera y a un arquero sí. Entonces, para mí fue no solo la experiencia, sino también el aprendizaje. Qué bueno, profe. Profe, em, luego, bueno, has sido invitado a un montón de capacitaciones acá en Perú. ¿Cómo sientes? No sé si hay alguna diferencia o hay algunas similitudes entre la preparación de arqueros en el Perú y la preparación de arqueros en Bolivia. No, 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 en realidad no. También en Bolivia se están preocupando cada vez más por capacitarse. A mí me ha gustado mucho. Tengo siempre un agradecimiento y un aprecio especial por Joe Montero, que es uno de los que conozco en Chile. Él igual ya nos conocíamos por redes sociales, nos seguíamos. Entonces, eso fue en, si mal no recuerdo, el mismo 2020 antes de ir al Sudamericano. Él lo trae a Joe, perdón, lo trae a Roger Mora, al formador de arqueros Costa Rica. sí, de Costa Rica, de Ok. Keylor Navas. Y Joe me invita como invitado, ¿no? O sea, ahí estoy como invitado también teniendo cierta ponencia, y ahí es donde identifico que sí hay un interés por la capacitación en el Perú, ¿no? Esa vez, si mal no recuerdo, habrán participado cerca de 30 o 35 entrenadores de arqueros, y muchos de ellos también habían estado en Chile. Entonces ves que hay una consecuencia, ves que hay una línea. Y una necesidad de formación, de acceso a Seguro, fuerza. seguro, hay esa demanda, ¿no? Entonces, con respecto a la capacitación y al interés, siento que es muy, muy parecido. Y después, en cuanto al entrenamiento, también, o sea, no siento que haya mucha diferencia, ¿no? La idiosincrasia de ambos países es muy Muy parecida. parecida. Es más, la geografía también, porque allá pasas de jugar en Montero, por ejemplo, un sábado a 40 grados, y el miércoles está jugando en el Alto a 3.100 metros sobre el nivel del mar, perdón, 4.000 metros, 4.100, con 3 grados, 4 grados, 5 grados, lluvia, granizo, entonces, y te pasa lo mismo aquí, ¿no? Que hay esta diferencia geográfica. Entonces, incluso hasta la preparación de pre-partido se me hace que es muy, muy similar. Profe, em, ¿qué se siente?
porque hace pronto tuviste un chico de Invicto convocado a la selección nacional, al suramericano, me parece. Sí, al ¿Qué, 17. qué se siente que tú comienzas a trabajar a un arquero desde niño y cuando ves que tu trabajo, que su trabajo también va dando frutos hasta el punto de llegar a una selección nacional? Mira, en realidad yo disfruto del crecimiento de los arqueros en el día a día también. Por eso siempre que me toca comentar o incluso a veces hasta postear algo, siempre digo que el éxito está en el camino, porque yo disfruto del día a día en la escuela, renegando, riendo, tirándome al piso, corrigiendo, enseñando. Ahora, esto también a mí me permite disfrutar mucho más de las convocatorias de los chicos. En estos 10 años ya tenemos arqueros que han debutado en el fútbol profesional, tenemos arqueros que han jugado Copa Libertadores, ¿no? Formados en Invicto. Formados en Invicto, sí. Tenemos arqueras que convocadas a la selección y que entrenan con nosotros. Y el caso de Fabián Borda, que es el caso que tú mencionas, es un caso muy especial porque es un niño que llegó a los 6, 7 años a la escuela, muy chiquito, y no solo pasó por mis manos en Invicto, porque hay momentos en los cuales yo me pierdo de la escuela. Cuando estoy en equipo profesional a veces es un poco complicado ir. Entonces ha pasado por el profesor José Carlos García, ha pasado por el profesor Rafael Carreño, ha pasado por Hugo Ayala. Entonces hay una línea de formación que sigue Invicto y que se ve reflejada en el desarrollo de los arqueros. Y Fabián no solamente llega a la selección, sino que clasifican al Mundial. Claro. Es más, el día que clasifica Bolivia, estábamos entrenando, no pudimos ver el partido en vivo y faltaban creo que 5 minutos para que acabe el partido y justo hay un cambio de turno, me voy corriendo al auto, prendo el celular y puedo ver la clasificación y la final en el auto, ¿no? Y ahí es donde se te eriza la piel y recuerdas muchas cosas, porque no es solo tu trabajo, también está el apoyo de la familia, está seguro las ganas de no haber querido ir a entrenar y fuiste a entrenar. El aporte que le hacen otros profesores y sus clubes también está, entonces es una alegría tremenda, ¿no? Qué bueno, profe. Profe, vamos a hacer una pequeña pausa Ya. y ahí volvemos con la segunda parte. Y estamos de vuelta con el profesor Coco Mavila, haciendo un resumen. El profesor Coco Mavila, peruano de nacimiento, boliviano de corazón. Seguro, Me comprometo, ¿no? No, al contrario, yo estoy muy agradecido con Bolivia. Te cuento que, por ejemplo, yo sí he hecho el trámite para nacionalizarme boliviano, lo hice, bueno, por un tema de papeles también. Lamentablemente yo en el 2019 no pude estar, bueno, estuve 6 meses por temas familiares fuera del país, perdí el tema del tiempo, ya no pude acceder a la nacionalidad. Vale. Sí tengo la residencia definitiva, pero sin necesidad del trámite, el 2020, cuando yo ya voy a la selección boliviana, yo me puse el firme propósito de cantar el himno. Cuando me tocó ir al sudamericano, lo canté como un boliviano más. Sentí igual la emoción de cantar un himno del país al que representas, así que yo con Bolivia estoy sumamente agradecido. Tengo 2 hijos bolivianos, así que ¿qué más le puedes pedir a un país que te ha dado todo? Y sobre todo en el desarrollo personal y profesional. Claro. Profe, proyectos para el presente, para el futuro. Bueno, en realidad ya con este paso por Perú, ahora tengo el objetivo de desarrollar la escuela aquí, bueno, primero en Lima, obviamente, siguiendo un poco el modelo que hemos llevado en Bolivia, donde ya estamos presentes en 6 departamentos, tenemos más de 200 arqueros que entrenan con nosotros en todas las sucursales. Bueno, y ahora ya toca consolidarlo acá primero en Lima, ¿no? Y luego ver qué posibilidades hay de proyectarse. Es una metodología la que hemos desarrollado muy activa en cuanto a los entrenamientos, en cuanto a los participantes, así que creemos que puede tener buena aceptación aquí. Y luego viene el evento que te comenté también hace un momento, que es el Salón del Guante, que es un espacio espectacular para los arqueros. Es más, yo como organizador estoy con la cabeza en 1000 lugares en ese rato, ¿no? Intentar que todo llegue al punto de tener que abrir las puertas y que ingresen las personas, entonces estoy en otra.
pero cuando me tomo 5 minutos para pasear por los stands, mira, la verdad es que es una locura. O sea, vuelves a ser el niño que tener un par de guantes era un sueño, ¿no? Y tener a las marcas presentes, Reus, Uhlsport, RG, N1, en fin, bueno, incluso algunas tiendas que también te llevan marcas como Puma, Nike. Ni siquiera te digo que las compres o que las puedas comprar, pero el simple hecho de verlas ahí, tenerlas todas juntas, bueno, es una sensación muy linda. Aparte es un evento que también tiene un espacio de entrenamiento de arqueros, invita a profesores que también pueden mostrar un poco su trabajo. Tiene sorteos, porque cada marca expositora dona a la organización un par de guantes, entonces con el ingreso puedes ganarte un par de guantes también. Tienes material, no solamente guantes, sino también tienes buzos, calzas térmicas, o sea, tienes todo lo que es el mundo arqueros a la mano en una sola tarde. Profe, ¿tienes alguna fecha prevista ya? No, todavía no, todavía no. O sea, tengo claro que sí es un proyecto que lo vamos a concretar, pero bueno, obviamente va a demandar un poco también de estudiar qué otros eventos hay. Para los participantes es muy importante, por ejemplo, que hayan arqueros profesionales que ese día que estén representados por las marcas. O sea, a veces ni siquiera es participación nuestra, sino las marcas nos colaboran porque, por decirte, la marca X auspicia al arquero tal, entonces ellos se invitan, entonces se sacan fotos, hay firma de autógrafos, firma de polos. Entonces es un evento que hay que pensarlo un poquito, empezar a cuadrar la fecha, buscar un lugar. Lima es gigante, entonces hay que ver un espacio que más o menos sea de fácil acceso para todos, y bueno, hay que darle un par de vueltas. Qué bueno, qué bueno. Bueno, esperamos ansiosos este evento para asistir, para acompañar. Profe, apartando un poco ya el ámbito profesional y para ir cerrando, la vida familiar, ¿cómo equilibras el fútbol, la familia? Porque, bueno, yo que he trabajado en fútbol profesional también, y bueno, en fútbol formativo, pero sobre todo el fútbol profesional, el tiempo es complicado, ¿no? Mira, yo te voy a hablar desde el lado de cuerpo técnico. Hoy por hoy te puedo hablar desde ese lado. Quizás es un poco diferente con el tema del jugador en actividad, porque el jugador en actividad todavía tiene esta facilidad de levantarse. Algunos seguro le dará el tiempo de tomar el desayuno con la familia, eh, ir a entrenar y volver a casa. Y bueno, parte del entrenamiento, que es el entrenamiento invisible, es el descansar, el estar en casa. Quizás tiene un poco más de espacio de compartir en la semana con la familia. Bueno, sabemos que los fines de semana, feriados, trabajas en cualquier momento, viajes, concentraciones, entonces sí hay un momento que obviamente al jugador le resta muchísimo tiempo con la familia. Yo desde el lado del cuerpo técnico, en este caso de entrenador de arqueros, y sobre todo las responsabilidades que tengo en el cuerpo técnico, siento que todavía tenemos menos tiempo, porque nosotros termina el entrenamiento, hacemos la evaluación de la sesión, planificamos o vemos los cambios que hay que hacer en la sesión del día, en la siguiente sesión, planificamos los viajes. Bueno, tenemos que coordinarlo con la gente del club que esté a cargo. En mi caso y en el caso de algún compañero más, hacemos la presentación prepartido del rival. Después partido se hace el análisis. Yo a mis arqueros le presento un informe, o lo hablamos en la semana, de cómo juega el equipo rival. Entonces hay un trabajo operativo que también te demanda mucho tiempo. Decirte que se puede equilibrar es imposible. Por lo menos para mí en el momento en el cual yo estoy trabajando en un equipo. Luego tienes los momentos ingratos que te da el fútbol, como me ha pasado un par de veces, en los cuales 6 meses estás sin chamba. Claro. Y tienes tiempo, pero para hacer todo, ¿no? Es más, entre comillas, vamos a decir, malacostumbras a la familia porque estás en el desayuno, estás en el almuerzo, tú cocinas, tú limpias, tú ordenas, estás en la noche, sales, puedes acompañar alguna reunión y después te pierdes por completo. O sea, sabes que no hay Día de la Madre, Día del Padre. Me ha tocado trabajar en Navidad, Año Nuevo, o sea, por estos temas familiares, perdón, sociales que hay en Bolivia. El campeonato boliviano, me parece que son los últimos 4 o 5 torneos bolivianos, no han acabado. Se han acabado por problemas políticos. Entonces, recuerdo que el año 2019, trabajando en Destroyers, nosotros estábamos peleando el indirecto, y el indirecto se iba a jugar el 4 o 5 de enero.
O sea, Navidad, yo tenía el pasaje comprado para venir el 18 de diciembre y lo tuve que pasar para el 1 de enero y después me enteré que el partido era el 4. Entonces el fútbol tiene esas cosas, ¿no? Puede haber un momento en el que tienes un espacio para compartir todo el tiempo con la familia y espacios en los que te ven por fotos, pues, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, profe, sus hijos, arqueros. No, no, no. Mi hija entrenó un añito como arquera, mi hijo al fútbol. Hoy, por ejemplo, él se ha quedado a cargo de la escuela desde la parte en Bolivia. Sí, sí es grande, entonces tiene eh, el tema de los chicos que ahora, bueno, manejan redes sociales, están también con el tema de la tecnología, así que él administrativamente se ha quedado a cargo de la escuela, pero no, 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 cero fútbol, ni en play juega fútbol. Este, mm, y bueno, mi hija ya está estudiando también en la universidad, así que los dos muy encaminados, pero nada con el fútbol. Bueno, profe, para ir cerrando, bueno, primero agradecerle, para nosotros es un placer que esté acá por todo lo que usted representa en el entrenamiento de arqueros, en el fútbol formativo sobre todo, que fue como yo lo conocí primeramente. Y nada, esta va a ser su casa siempre. Gracias. Cuando queramos debatir algún tema, que quieras exponer algún tema, siempre va a estar la invitación abierta y ahora que vas a estar más tiempo acá en Perú. Nada, profe, creo que hacerle extensiva las palabras o el agradecimiento de también muchos entrenadores peruanos que se han formado con usted. Los conozco a todos los que ha nombrado yo, César, Julio Romero, claro, Bruno Mal. Julio me debe la invitación. Justo cuando venía a grabarse fue a un equipo. Ok, ok. Entonces, nada, invitarlo a seguir haciendo ese trabajo tan espectacular que hace y seguirlo compartiendo con todos nosotros. No, a ti, Reinaldo, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que he visto algunos videos y me gusta lo que haces el otro día. No, ayer vi el video, por ejemplo, donde haces el cuestionamiento del paso negativo, Mateo. que a mí me parece un cuestionamiento muy válido. Tengo por ahí algunas ideas, como por ejemplo, una cosa es la envergadura y el desarrollo físico de un arquero europeo, y otra cosa es el de un arquero, a ver, en formación, de un arquero con menos estatura, en fin, bla, bla, bla. Y bueno, este es un tema en el entrenamiento de arqueros, ¿no? Es un tema muy amplio, hay muchas aristas por tratar, así que cuando gustes, bueno, yo encantado de poder estar por aquí, no solamente para una conversación como esta, sino también para en algún momento debatir algunos puntos del trabajo y específico. Yo hablo mucho con algunos colegas, por ejemplo, acá te podría hablar de Oscar, que es en Ica, de Jean-Pierre, que está en Piura, con los cuales también he hecho algunas clínicas. Entonces, yo veo que el hambre por crecer, por aprender, está ahí en muchos de nosotros. Así que, bueno, encantado de poder compartir contigo, Reinaldo, más de una conversación. Bueno, de esta manera llegamos al final de nuestro episodio número 16. Invitado de lujo, invitado de honor, el profesor Coco Mavila. Y bueno, son ustedes los encargados de compartir toda esta información, de multiplicarla en sus redes sociales, con sus compañeros, con su hijo que es arquero, con aquel amiguito que es arquero. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Arco en Cero en Facebook, en TikTok, en YouTube, también en Spotify. Y el blog del arquero tiene nuestra propia página en Facebook. Los invitamos a seguirnos y a compartir nuestra información. Profe, sus redes sociales, antes de ir. Bueno, Coco Mavila, en las 3 redes sociales, y también me encuentran encuentran el trabajo de la escuela como Invicto, ¿no? Igual, Instagram, Facebook y TikTok, que yo creo que ahora son tres armas muy poderosas para poder comunicar, así que bueno, también las utilizamos. Chévere. Bueno, nos vemos en un próximo episodio y muchas gracias.